Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos. Domingo 19 de diciembre del 2021, a nombre de la Primera Iglesia Bautista Cristiana Jesús, Fuente de Vida Eterna de San Juan de Abajo, Nayarit, México, le damos la más cordial bienvenida. Agradecemos nos pueda acompañar hasta el final de este mensaje y asimismo le invitamos en reverencia, en respeto, a elevar una oración antes de leer y exponer la palabra. Señor, bendito sea tu nombre. Tú nos has mostrado tu misericordia, tu favor, y nos pides que imitemos lo mismo, Padre. Gracias porque todo ello es posible solo por la gracia que en Jesucristo encontramos. Gracias porque tus promesas, como hemos cantado, son fieles. Gracias porque tú eres el buen amigo que encontramos en nuestra vida. Tú nos saliste al encuentro, Padre. No nosotros fuimos tras de ti, Padre. Tú eres el que nos salió en medio de la perdición en el rumbo que llevábamos, oh Dios. Tú nos atrajiste a ti, nos tomaste en tus brazos y nos llevaste a un reino de luz, en el cual nuestra vida puede ser distinta solo por tu gracia, Señor. Te suplicamos en esta mañana que continúes tu obra en nuestra mente, en todo nuestro ser. Ayúdanos, Padre, a no solamente escuchar de buena gana. Permite a nuestro corazón atesorar lo que tu Espíritu Santo tiene para nosotros mediante tu palabra. Llévanos, oh Dios, a ti. Tu palabra es muy clara en decirnos que ella es luz, ella es lumbrera para nuestro camino, para llevarnos a Jesucristo. Abre la palabra para nosotros, Señor, y abre nuestro corazón para tu palabra. En Jesucristo, amén. Le invito amablemente, me acompañe al Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Solamente vamos a dar lectura a los primeros 3 versos, pero el mensaje va a explicar todo el capítulo 15. Vamos a leer solamente 3 versos, pero toda la explicación va a ser en torno al capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. Dice la bendita palabra de Dios: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, hasta ahí vamos a dejarlo, puede tomar asiento. En esta mañana es mi propósito e intención mostrarles o recordarles ciertos, diría, atributos, ciertas acciones de un Dios que nos ama y nos ama de una forma tan profunda, tan misericordiosa. Quiero desafiarle a que a través de conocer lo que Dios hace y va a seguir haciendo por cada una de nuestras vidas, motive su corazón para que usted ame más mucho al Señor. Estamos en un temporal en el que no sé si usted se ha puesto a reflexionar. Algunos de los valores que se promueven son valores que un día van a ser constantes y continuos en el reino de Dios. Este periodo de fiestas, de Navidad y demás, en algunos países o en gran parte de los países, no todos lo celebran, pero la gran mayoría de quienes lo celebran, dan evidencia de un anhelo. El anhelo es poder vivir en paz. Enfatizan mucho la paz, enfatizan mucho familia, enfatizan mucho reconciliación. Todo ello es con la intención de mostrar un anhelo. El hombre, por más en su pecado que viva, anhela una vida distinta. El asunto es que no se puede conseguir sin Dios, al menos de forma perdurable. Es en esta mañana entonces mi intención desafiarle a que ame mucho más a Dios. ¿Cómo amamos más a Dios? Cuando entendemos lo que Él hace por nosotros, cuando entendemos quién es Él. Entender quién es Dios y entender lo que Él hace, automáticamente produce en nuestro corazón, a través de la acción del Espíritu Santo, mucho más amor hacia Él. Como dijo Juan un día, no es que nosotros le amemos, Él nos amó primero, por eso le podemos amar. Cuando conocemos entonces a aquel que nos amó, nuestro corazón es movido a amarle también. El título del mensaje de esta mañana es precisamente: Dios es grande, amplio, profundo, infinito, vasto,
en misericordia. Vamos a explicar todo el capítulo, aunque solo leímos los primeros 3 versículos, pero esa es la razón por la cual Lucas escribe o cita 3 parábolas o 3 historias que Jesús toma de la vida cotidiana de sus oyentes para darles una lección muy profunda sobre por qué Dios acepta a los pecadores, por qué Dios trata a los pecadores como los trata. Eso es lo que Jesús enseña a los fariseos en este pasaje. Hay ciertas características que Dios nos muestra de la misericordia del Padre, y no solo nos lo muestra a través de estas 3 parábolas, sino que nos invita a todos los que escuchamos. En particular estaba dirigiéndose a los fariseos, pero a todo aquel que escucha estas historias es un desafío en decirnos, así es Dios, y eso es lo que Dios espera que tú hagas en correspondencia a lo que Dios ya te mostró de sí. Ahora bien, ¿qué características tiene la gran misericordia de Dios hacia el pecador? Eso es lo que vamos a estar explicando en este pasaje. Quizá una de las parábolas entre estas 3 que se mencionan, una de las más conocidas es la del hijo pródigo. Conocemos la historia, la hemos escuchado repetidas veces, pero la parábola del hijo pródigo es solo un pequeño eslabón en 3 grandes eslabones que Jesucristo utilizó en esta ocasión para explicar lo que es la misericordia de Dios. Yo no sé si alguna vez usted se ha tomado el tiempo para sentarse a pensar, a meditar, en qué consiste el hecho de que Dios me muestre su misericordia. ¿Qué significa que Dios me trate como me trate, aun cuando yo no lo merezca? Eso es uno de los aspectos que Dios detalla en este apartado, y quiero ayudarle a examinar, a través de lo que la Escritura plasma en este capítulo 15 de Lucas, ciertas cualidades que son propias de la gran misericordia de Dios y que Dios dirige o muestra hacia aquellos quienes aceptan su invitación de amarle. Hay 3 grandes razones, 3 características por las cuales afirmamos de forma segura que la misericordia de Dios es grande, o pudiéramos decir única e incomparable. ¿Por qué afirmamos eso? En primer lugar, afirmamos que la misericordia de Dios es grande porque busca diligentemente al perdido. ¿Sabe qué? Nadie como Dios para buscar como lo hace. Nadie como Dios para ir tras aquel que le ha ofendido. En nuestro mundo cotidiano, el que ofende no es buscado por el ofendido. Pocas veces el ofendido se toma el tiempo, el amor, el cariño de buscar a su ofensor. Es más, entre más lejos esté, mejor todavía piensa el ofendido, el que sufre de víctima. Pero Dios no es así. Dios nos muestra, en las 3 parábolas está la idea implícita de que Dios busca y lo hace con diligencia. Un amor tan dedicado como ese nunca lo vamos a conocer fuera de Dios. Solo Dios tiene un amor tan cuidadoso que va tras el pecador y lo hace con insistencia, perseverancia, paciencia. Dios busca por todas partes, afirmamos. Cuando afirmamos que Dios busca diligentemente, en primer lugar estamos diciendo que Dios busca hasta debajo de las piedras. No hubo lugar donde Dios no nos encontrase. Sabía dónde nos iba a encontrar. Cuando Jesús está en esta parábola, dice que está hablando, está enseñando respecto a lo que son los valores del reino, y por ahí se acercan gente que no acostumbraba a acercarse a escuchar a un religioso. Estoy hablando de los cobradores de impuestos. Ellos eran vistos como dentro de otros grupos sociales como los más perversos, inmundos e inmorales seres que tenía esa sociedad, al menos en la mente religiosa extremista de los fariseos y los escribas. Ellos no se acercaban. La diferencia es que nuestro Señor Jesucristo, Mateo es uno de los que expresan en alguna ocasión, Mateo 9:35, Mateo dice: Jesús recorría ciudades, aldeas, poblados, todo lugar donde Jesús podía meterse, ahí estaba.
Mateo, Marcos, Lucas, aún Juan nos dicen, a veces encontramos a Jesús en las grandes ciudades, en sus sinagogas, a veces lo encontramos en la plaza, en la puerta del templo, a veces lo encontramos junto a un lago, en un monte, donde hubiera necesidad. Ahí estaba Jesús, donde había enfermos, donde había perdidos, donde Dios mandaba a Jesucristo, ahí estaba nuestro Señor Jesucristo. Porque la misericordia de Dios es así. Cuando Dios busca hasta en los lugares más inhóspitos que uno se puede imaginar. Busca donde otros no irían. Los líderes religiosos jamás en su vida iban a permitir que se les asociara con gente como los publicanos y como los pecadores que dicen ahí. Es decir, dentro de esos pecadores que dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. Esa expresión de pecadores obviamente se refiere a gente que tenía un estilo de vida inmoral, deshonesto. No solamente, imagínense, catalogaban dentro de su propio grupo, dentro de los peores, a los publicanos. Esos publicanos, la gran mayoría, si no es que todos, eran judíos al servicio del Imperio Romano en recaudar impuestos. Roma les decía a aquellos que querían ser cobradores de impuestos, el impuesto de tal o cual cosa al año es este monto. Págame tú ese monto y yo te doy la licencia o te doy la concesión para que tú cobres, recuperes tu dinero como tú quieras. A mí entrégame tal cantidad y para ti lo que tú puedas sacar. Entonces, ¿qué hacían? Inflaban impuestos. A Roma le daban su parte y ellos a costa del pueblo se hacían ricos. La mayoría de los judíos los veía como traidores. Decían, ¿cómo un judío puede sangrar a otro conciudadano, a su propio paisano? ¿Cómo pueden elegir vivir de esa manera? ¿Cómo pueden comportarse de forma tan deshonesta siendo ellos judíos? ¿Cómo pueden vivir del dinero de esa manera explotando a toda la gente? Esos eran los publicanos. Tenían su propio grupo y no solo ellos, dice pecadores. Ahí entran las prostitutas, ciertos oficios dentro de los cuales creo que los artesanos en parte a veces cabían en ese grupo. Tiene que ver un poco con la forma de vida que adoptaban algunos. Ya ve que hoy día hay gente que cataloga ciertos oficios, no el oficio en sí mismo, sino la gente que ha estado en ese tipo de oficios, catalogan tal oficio es inmoral. No el oficio, es la gente que ejerce tal oficio, se comportan de tal manera que el oficio pasa a ser visto como algo malo por la gente, la calidad de vida de la gente que ejerce ese oficio o profesión. En el tiempo de Jesús, esta gente entraba. Sin embargo, Jesucristo muestra algo de la misericordia de Dios que muy pocos líderes de su tiempo manifestaban. Y es que Jesús iba por todos ellos. Es que Jesús no le cerraba las puertas a esa gente. Jesús, a diferencia de los líderes religiosos, Él recibe. ¿Recuerdan cuando dice el escritor, capítulo 4 del Evangelio según San Juan, le era necesario pasar por Samaria, dice? ¿A quién le puede ser necesario ir por los lugares donde los típicos religiosos no quieren ir? A un corazón que tiene misericordia, a un Dios tan grande en misericordia como aquel. Lo que nosotros a veces como seres humanos limitamos y decimos, este lugar es malvado y perverso, no merece la misericordia de Dios. Qué chasco nos llevamos porque Dios nos muestra que Dios sí le da su misericordia a ese lugar. Hay un ejemplo muy claro en el Antiguo Testamento, todo el libro de Jonás. El libro de Jonás nos muestra que lo que el pueblo de Israel, el propio Jonás decía, no merecen la misericordia de Dios esa gente perversa, los de la capital de Nínive, del imperio asirio, la capital Nínive. Jonás decía, no merecen la misericordia, y Dios le dijo a Jonás, ve y predica contra esa gran ciudad porque están a punto de ser destruidos. Pero ellos no conocen lo que están haciendo, no saben lo que están haciendo. Entonces ve y diles que si no se arrepienten los voy a destruir. Obviamente la intención de Jonás fue, ojalá y Dios los destruya. Es el único profeta, dicen, o uno de los únicos profetas en el Antiguo Testamento cuya predicación fue exitosa, porque se convirtió la gente, dice el libro de Jonás. Pero es el único profeta, dicen por ahí,
que se frustró con el éxito de su predicación, porque esa gente no merecía, según su corazón religioso y perverso, esa gente no merecía que Dios los perdonara. Ese corazón, esa forma de ver las cosas, alguien dijo por ahí, qué bueno que Dios no es como nosotros. Qué bueno que la misericordia de Dios no la mide de esa manera, no la cuantifica, ni mucho menos la condiciona. Jesús, en el nombre de Dios, busca hasta debajo de las piedras. A usted y a mí nos encontró en un lugar donde nadie quizá más iba por nosotros. Nadie iba a dar ni un centavo por nuestra vida. Pero nuestro Dios, a través de su Hijo amado, le entregó todo por nosotros. Esa es una misericordia tan grande, de ir por nosotros. Jesús es la luz mediante la cual Dios ilumina al perdido para que regrese de vuelta al Padre. Esa es la luz. Cuando Jesús dice en la parábola, por cierto, estoy hablando y enfocándome particularmente en la parábola de la moneda perdida, versículos del 8 al 10. Cuando el versículo 8 dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Eso es buscar con diligencia. Buscar con diligencia es buscar por todas partes, a través de la luz, a través de Jesucristo. Dios busca por todas partes. No hay rincón de este planeta que Jesús no vaya a recorrer con su luz, buscando lo que se ha perdido. No hay. La diligencia de Dios impulsa el corazón de todos aquellos quienes le aman. A través de Jesucristo, primero vino a los suyos. Jesús dijo, yo vengo a los míos, pero la meta no eran ellos solamente. Ellos eran los primeros de muchos. A través de ellos iba a extender a todo el mundo, como lo hemos estado viendo hoy día. Todo lugar va a ser, diría, Dios manda a buscar a los perdidos absolutamente a todo el mundo. Marcos va a decir en el capítulo 16, por tanto, id y predicar por todo el mundo. El mundo entero es el lugar de búsqueda de Dios, porque su misericordia es tan grande que no es un rincón únicamente el que Él quiere revisar. Él va a poner patas arriba toda la casa con tal de encontrar lo que se ha perdido, y nada ni nadie le va a poder frenar la mano de ir a buscar lo que Él ha perdido, lo que es suyo. Lo va a buscar. Buscar con diligencia implica eso, pero no solamente buscar por todos lados, sino es buscar con insistencia hasta encontrar. Esa es la diferencia de un amor tan grande como el de Dios. Dios no empieza algo y lo deja a medias. Dios busca por todos lados, pero busca hasta hallar. La parábola de la moneda perdida, recuerde algo. Jesús está respondiendo la pregunta, ¿por qué Dios le abre la puerta a pecadores y por qué come con ellos? Jesús les dice, porque Dios es un Dios que busca hasta el cansancio y busca hasta encontrar. Él no empieza una búsqueda y la deja a medias. Hasta que encuentre al perdido, hasta ahí va a insistir. Esta es la historia que tenemos, es la imagen, la figura, la esencia del Dios del Antiguo Testamento. El Dios que siempre ha buscado, que siempre va por el perdido y que siempre lo encuentra. Y cuando lo encuentra, no lo deja donde está, lo lleva consigo. Esa es la historia. Es un aspecto bastante sobresaliente que Jesucristo destaca respecto a Dios. Dios había estado llamando repetidas veces, dice el escritor de Hebreos. Dios ha insistido en llamar al hombre. Usó profetas, usó reyes, usó una infinidad, hasta un burro utilizó para hablar al arrepentimiento al hombre pecador. Recuerda la historia de Balaam. Dios usa todos los medios necesarios para insistir al pecador, para buscarlo, porque es su misericordia. La misericordia de Dios le mueve a buscar por todos lados con profunda paciencia, con profundo amor al pecador para llevarlo al arrepentimiento. Eso es una misericordia tan grande. Dios no nos dejó en paz. Una vez que llegó a nuestras vidas nos insistió tanto, con tal ternura, con tal cariño, que aquí seguimos, porque el amor de Dios es tan grande.
El amor de Dios es tan perdurable, tan insistente. Miren que dice Lucas 19:10, palabra de Dios para todos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar a los perdidos y a salvarlos. Hay gente que no puede hacer esto último. Quizá puedan estar con nosotros, acompañarnos, pero no pueden hacer más allá de. Dios no solo viene a acompañarnos. Dios no solamente nos da restauración, también puede salvarnos. Su misericordia es tan grande que nos busca con diligencia. La segunda razón por la que afirmamos que la misericordia de Dios es muy grande es porque Dios trata compasivamente al perdido. Nos encuentra en el camino. Aquí quiero utilizar la segunda parábola, o la primera que menciona Jesucristo, versículos del 3 al 7, que es la parábola de la oveja perdida. Jesús en esa parábola enfatiza una cualidad única que pertenece a Dios, que está relacionada con su misericordia. La primera parábola ha dicho, Dios busca con insistencia y diligencia, es tan dedicado en lo que hace, que va a recorrer todo este mundo hasta encontrar a los perdidos. La segunda pregunta que uno pudiera hacerse es, ¿qué hace después Dios cuando encuentra al perdido? Ahí responde toda la parábola de la oveja perdida. Dios busca para restaurar, para sanar, para llevar entre sus hombros. ¿Por qué decimos que Dios es grande en misericordia? Porque nadie nos va a tratar nunca como Él nos ha tratado, con tal amor tierno y compasivo, aunque no lo merezcamos. Ninguno de nosotros merecía el trato que recibimos de Dios. Miren qué dice el versículo, empezando el versículo 15. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Verso 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, puede ser en forma de pregunta, ¿por qué éste recibe a los pecadores? Jesús explica, le dice a los fariseos y escribas, les voy a explicar por qué Dios recibe a los perdidos, por qué Dios recibe a los pecadores. Y Él dice, Dios lo recibe por su grande amor. Los fariseos no se asociaban con la gente, con gente de esa calaña. Ellos decían, coloquialmente hoy dirían, preferible tener amistad con un perro que con una persona de esas. Ese era su corazón. Ellos decían, lejos de los cobradores de impuestos, mucho menos estarse asociando ni que te tocara siquiera una mujer. ¿Recuerdan cuando la mujer se tira a los pies de Jesucristo y el fariseo que había invitado a Jesús a comer a su casa, Simón por cierto, piensa dentro de sí, si este fuera profeta sabría qué clase de mujer la está tocando? Eso es ausencia de misericordia. Dios no piensa así. Ellos no se asociaban, incluso despreciaban los fariseos este tipo de personas. Ningún personaje catalogado como publicano, como lo que ellos decían de pecadores, con malas prácticas, ninguno de ellos era de la amistad de los fariseos y escribas. Esta gente no entraba a las sinagogas porque no tenía permiso de entrar. Eran tan perversos que no se merecían siquiera atravesar la puerta de la sinagoga. ¿Dónde los encontró Jesús? No en la sinagoga, los encuentra en el campo abierto. Porque la misericordia de Dios es así. Es un trato compasivo. Lo que ellos rechazan, Jesús lo recibe. Eso de recibir es tener los brazos abiertos. Jesús tiene los brazos abiertos para ese tipo de personas. No hay persona tan perversa, tan inmoral, que Jesucristo no vaya a recibir si se arrepiente. Jesús invita al arrepentimiento. No hay persona que haya hecho cosa tan perversa que entienda su mal, reconozca su pecado, venga ante Jesucristo, quiera escucharle, quiera seguirle, quiera amarle, quiera obedecerle, que Jesucristo no vaya a recibir con los brazos abiertos. La política, o diríamos la perspectiva divina es, el pecador arrepentido tiene todas las puertas abiertas del cielo a través de Jesucristo. Nadie va a ser rechazado. El Jesucristo les está mostrando a los fariseos, Dios no rechaza al que se arrepiente, sin importar cuál sea su trasfondo. Dios le abre las puertas, lo abraza, lo cobija.
Lo que ustedes desprecian, Dios jamás lo va a despreciar si ellos muestran un corazón contrito y humillado delante de Dios. Dios no es así, les está explicando. A través de la parábola, incluso de una forma tan tierna, esa parábola les muestra. Dios ofrece su comunión. El trato compasivo de Dios no solamente es un asunto de que los recibe, los mantiene cerca, sino que les ofrece su compañía, su riqueza, sus favores, su bondad, su amor, todo lo que es Él, se los ofrece para que ellos mejoren, para que sean renovados. La comunión de Dios no es cualquier cosa. Tener a Dios de nuestro lado y en nuestras vidas no es cualquier cosa. Es una muestra de una misericordia tan grande, tan sublime, tan única. Dios le ofrece, porque miren qué dicen los propios fariseos en el versículo 2. No solo recibe pecadores, come con ellos. Yo les he explicado reiteradas veces en términos culturales, en términos históricos, qué significa para un judío y más para alguien entendido como lo era un maestro de la calidad de Jesucristo, aceptar a pecadores o gente como ellos, estar a la mesa. ¿Sabe qué mensaje les estaba dando a los fariseos? Y entendieron el mensaje, pero lo entendieron mal. Dios tiene aceptación y comunión con esa gente. Para ellos era una ofensa. ¿Cómo alguien como Jesucristo puede siquiera asociarse, relacionarse, tener amistad? Y no solo amistad, ¿cómo los puede recibir en su mesa y tener comunión, identificarse con ellos? ¿Cómo? Con misericordia, por misericordia, en misericordia. Dios nos aceptó a usted y a mí a pesar de todo lo que hicimos, por su grande amor. Si alguien decía no vale la pena fulano, sotano, mengano, para Dios a través de Jesucristo, Él decía sí lo vale, por su grande amor, no por quienes somos, sino por quien Él es. Recibe. Dios busca a los perdidos. ¿Sabe qué? Esa imagen, esa parábola, esa historia tan tierna, un pastor yendo por una oveja. Mire que dice el versículo 4: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Ahí se vuelve a hacer énfasis en el asunto de la búsqueda. Lo que ha dicho en la moneda perdida, pero no solo eso, verso 5. El verso 5 manifiesta lo que es ternura divina, lo que es el amor tierno y compasivo de Dios, porque eso hizo Dios por cada uno de nosotros. Verso 5, cuando nos encontró, nos tomó tiernamente en sus brazos. Esa imagen está diciendo, las palabras que utiliza Lucas para describir esa parábola, está hablando y citando varios ejemplos del Antiguo Testamento. Jeremías 3, Jeremías 31, Oseas capítulo 11, Salmo 23 y otros salmos. Está diciendo a través de la forma en que relata Lucas lo que Jesús dijo y el propio Jesús, utilizando la imagen tierna. Dios es pastor y su pueblo, el pecador, es una oveja perdida, indefensa, a la cual Dios va a tomar con ternura. Esa imagen de agacharse o de tomar algo herido es tierno y compasivo. Jesús está diciendo el amor de Dios es tierno y compasivo. No importa en qué situación te encontró, te va a tratar con ternura, va a curar tus heridas, va a vendar tus heridas, te va a llevar en sus brazos hasta que puedas caminar por ti mismo, porque ese amor es tierno y compasivo. Ese es Jesucristo. Dios busca a los perdidos. ¿Sabe por qué? Porque a través de Jesucristo la ternura de Dios se evidencia de una forma tan clara. Que tome en sus brazos una oveja implica un amor tierno. Usted y yo fuimos cargados en los brazos de Jesucristo. Nos recogió de donde nos encontró y nos trató con una ternura que no merecíamos. Pero por su grande amor Él lo hizo. Dios rescata y les ofrece su compañerismo eterno a las ovejas perdidas. Su presencia estará por siempre con ellas. Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo enfatiza nuestro Señor Jesucristo.
enfatiza esos aspectos de ternura. Miren qué dice la Escritura, Juan 6:37, leo desde la traducción lenguaje actual. Todos los que mi Padre ha elegido para que sean mis seguidores, vendrán a buscarme, dice Jesucristo. Y cuando vengan, yo no los rechazaré. Los fariseos preguntan, ¿por qué los recibe? Y Jesucristo, la respuesta de Jesucristo es, porque cuando Dios me los manda, el amor de Dios es tan grande que nunca rechaza a los que son de Él, aunque vengan del trasfondo más inmundo, sucio e inmoral. Era el tiempo. Ese amor compasivo los va a tomar, los va a recoger del lodo, de la inmundicia de donde puedan estar y los va a sacar de ahí. Eso es un amor tierno y compasivo. Eso es un amor único e incomparable. Afirmamos que Dios es grande en misericordia, no solamente por esos aspectos, sino también porque Dios regala compasión inmerecidamente al perdido. Dios regala compasión inmerecidamente al pecador. No solamente hemos dicho los otros aspectos que Dios busca con diligencia y cuando encuentra, trata de forma compasiva, y no solo eso, le regala toda la compasión que Dios puede manifestar hacia el ser humano a través de algo que nosotros hemos escuchado en una palabra que se llama gracia. La gracia en el Nuevo Testamento, una palabra con mucha profundidad teológica y doctrinal, es aquel favor que Dios da, que es propio de Dios, que tiene su origen en Dios, su iniciativa, valga la redundancia, es en Dios, que ningún ser humano puede comprar y que ningún ser humano merece, pero que Dios se lo entrega a manos llenas por amor a su Hijo amado Jesucristo. Eso es gracia. Es algo que Dios nos da, que nadie puede comprar ni ganar, y que solo es por la gracia de Dios a través de Jesucristo. Un regalo inmerecido. Jesucristo es un regalo inmerecido para nosotros, porque lo que nosotros hicimos antes de conocer a Dios fue ofenderle constantemente. La historia que voy a explicar parte de forma breve. Ahora empieza de los versículos 11 al 32, que es la parábola del hijo pródigo. En la parábola del hijo pródigo se retoman otra vez dos grandes verdades que ya ha enfatizado Jesucristo en las dos anteriores parábolas o en las dos anteriores historias de la moneda perdida y de la oveja perdida. Vuelve a hacer énfasis en buscar, pero ahora Jesucristo detalla otro aspecto de Dios. Amplía lo que es la explicación por qué Dios recibe a los pecadores y por qué Dios tiene comunión con ellos o les ofrece su comunión a través de Jesucristo. Debemos entender algo. Los fariseos y muchos líderes religiosos tenían una misericordia condicionada, practicaban una misericordia condicionada. Versículos 2, versículos 28 y versículo 30. De hecho, la parábola del hijo pródigo el énfasis es: Dios es tierno, misericordioso y compasivo con el pecador que se arrepiente. Y otro aspecto secundario del énfasis que hace la parábola del hijo pródigo es para responderle y mostrar que esa actitud de los fariseos, ejemplificada por el hermano mayor del hijo pródigo, no corresponde a un corazón que tiene la misericordia de Dios. Los fariseos preguntan: ¿por qué razón se recibe y se come? Es gente que se debe evitar. Muchos de los líderes religiosos judíos, así como un amplio sector del pueblo judío, creía que no todos merecían el amor de Dios. Creía que no todos eran dignos del favor de Dios. Eso era algo que varios de ellos concebían. Recuerda cuando Juan, Pedro y otros discípulos dice: encontramos en el camino a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, Señor, y como no se alineó a nosotros, no pertenece a la denominación, le dijimos que no lo haga. Y Jesús le dijo: ¿qué les pasa? El que no está contra ustedes, el que no está contra mí está conmigo.
Y luego por ahí, cuando los mandan a Samaria a preparar un lugar para la Pascua, llegan y los samaritanos se enteran, no, ustedes nada más quieren utilizarnos porque van de camino a Jerusalén. Nada, fuera, váyanse de aquí. Regresan con Jesús y le dicen, nos trataron mal los samaritanos, ¿quieres que oremos para pedir fuego del cielo y que les caiga? Aún los propios discípulos, mucho del pueblo, no solo su liderazgo, gran parte de su liderazgo, tenían una misericordia condicionada. No entendían que la gran misericordia de Dios es regalado, que no se le da al que lo merece, que Dios se la regala al que, aunque no lo merece, pero lo necesita. Los fariseos tenían una actitud semejante a la del hermano mayor del hijo pródigo. Son los fariseos que se ven ilustrados en esa práctica. Jesús les dice, así se miran ustedes. Este es su corazón y su actitud, pero Dios los invita a que no reaccionen ni respondan de esa manera, porque no es la forma adecuada de responder a la misericordia que Dios manifiesta en los demás. Ellos pensaban solamente aquellos que tengan buena conducta como ellos, porque ellos se consideraban justos delante de Dios. Capítulo 18 del propio libro de Lucas, versículos del 9 al 14. Es la historia o la parábola que Jesucristo relata del publicano y el fariseo que van a orar al templo. El publicano, en primer lugar el fariseo utiliza como ejemplo de pecaminosidad a su vecino, el publicano que tiene a un lado. ¿Qué dice? Gracias a Dios, porque hay algo interesante en la parábola. Quien se compara con lo peor siempre va a salir ganando. ¿Quieres saber cuál es su verdadera imagen delante de Dios? Compárese con Cristo y Cristo le va a mostrar como el espejo fiel que es, cuáles son sus carencias y cómo Dios le mira a usted. Porque si nos comparamos al peor, siempre vamos a salir ganando. Pero si nos comparamos a Cristo, ahí vamos a salir siempre debiéndole. La actitud de los fariseos y de mucho del pueblo era como la de aquel hombre. Pensaban, yo soy justo, quizá yo no soy tan malo delante de Dios, porque no hago esto, no hago lo otro, no me comporto de esta manera. En cambio, los que se comportan de esa forma ni merecen. Yo he escuchado a gente decir eso de ni se merece el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque se sale de la escala de maldad según que conciben para que alguien sea merecedor del amor de Dios. Esa actitud muestra a Jesucristo en esta parábola. Contrasta la actitud del corazón, el comportamiento que Dios manifiesta hacia el pecador, y contrasta la de aquellos corazones como la del hermano mayor, que es propio de los fariseos y escribas, y les muestra y les dice: el favor divino nunca se puede ganar. Los fariseos pensaban, el favor divino debe ser ganado. Jesús le dice, el favor divino no se gana, se recibe por gracia. Esa es la insistencia, eso es lo que Jesús pretende afianzar en el corazón. Y eso es lo que muestra. Dios es grande en misericordia porque Él regala, no a quien merece, sino a quien necesita. Dios nos dio misericordia no porque lo merecíamos, sino porque lo necesitábamos, porque estábamos perdidos, estábamos muertos, dice el apóstol Pablo, Efesios capítulo 2. Por eso nos regaló su misericordia, su gracia. Es un regalo urgente para nuestras vidas. Dios mira al pecador con ojos llenos de compasión. El verso 20 de esta parábola del hijo pródigo dice: y levantándose, es decir, el hijo pródigo toma la decisión de regresar arrepentido a su padre. Y dice el escritor Lucas, contando la historia de Jesucristo, que cuando aún estaba lejos, el padre ve a su hijo venir arrepentido y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Eso es una muestra de compasión. Así es la misericordia de Dios. El hermano mayor pensó, no merece que mi papá haga fiesta por esa persona. ¿Cómo Dios puede hacer fiesta? ¿Cómo los ángeles pueden hacer fiesta? Jesús revela algo del cielo que nadie había visto ni había pensado. Jesús dice cuando encuentran la moneda, el dracma, cuando se encuentra la oveja, un pecador arrepentido causa más fiesta que 99 justos que no necesitan arrepentimiento.
Los fariseos manifiestan falta de gozo porque no entienden la gran misericordia de Dios. La gran misericordia de Dios debe mover al gozo. La gran misericordia de Dios debe mover a la alegría, a la aceptación, a la tolerancia. Nosotros debemos pensar, si Dios lo salvó a él, si Dios lo está limpiando, lo está perdonando, lo está transformando, ¿quién soy yo para enojarme, indignarme como aquel hijo pródigo, como los fariseos que dicen, ¿cómo puede recibir Dios gente de ese tipo de calaña? ¿Cómo Dios puede pensar y siquiera abrirle las puertas y abrir los brazos de amistad a una gente como esa? Si supiera Dios quiénes son ellos, no les estaría tratando de tal manera, pero sabe que Dios sí los conoce perfectamente. De hecho, a usted y a mí nos conoce con todas y nuestras ofensas, las que hemos hecho, las que estamos haciendo y quizás las que aún vamos a hacer. Aún con todo eso nos sigue abriendo los brazos. Eso es un amor tan grande. Eso es una misericordia tan grande. Obviamente esto no debe darnos libertad y licencia para decir, entonces si Dios me va a aceptar así, voy a darle rienda suelta, porque tampoco es la actitud. La actitud es con humildad y devoción, rendirse y someterse a ese gran amor. No provocarlo a enojo, ni buscar justicia, porque Dios, aunque misericordioso, pero no ha dejado de ser justo, no ha dejado de ser juez. Entonces, mejor nos vale disfrutar de su misericordia sometiéndonos a Él, que provocarlo a ira a través de una actitud y acciones que solamente pisoteen la dignidad de esa gran misericordia que Él extiende hacia nosotros. La parábola del hijo pródigo muestra, Dios otorga sus favores no porque el pecador lo merezca, sino porque lo necesita para volver a la vida, para poder continuar. El pobre hijo pródigo hace algo que muchos de nosotros hicimos sin conocer a Jesucristo. Despilfarramos lo bueno que Dios puso en nuestras vidas. No supimos utilizar lo que Dios puso. Lo que debería haber sido de bienestar para nosotros, a causa de nuestro pecado, lo utilizamos en nuestro perjurio. Pensando que estábamos haciendo bien, quizá nos entregamos a excesos, nos esclavizamos hasta llegar a lo más bajo que nos pudimos imaginar. Pensamos que nos iba a ir bien, pero sin sabiduría de Dios es muy difícil que a alguien le vaya bien. Su propio pecado lo toma, lo esclaviza, lo arrastra y lo lleva hasta lo más bajo y vil, porque así es el pecado. Pero aún de ahí, cuando escuchamos el llamado de Dios, la invitación de Dios, arrepentirnos, cuando vemos su gran favor, decir, si Dios ha rescatado a otros, ¿por qué no me puede rescatar a mí? El hijo pródigo dijo, ¿por qué yo estoy sufriendo aquí y la gente que está con mi padre le va bien? Voy a regresar a mi padre. Esa es la actitud que se debe tomar. La misericordia de Dios está disponible para aquel que diga, no voy a permanecer donde estoy. Eso se llama arrepentimiento. El arrepentimiento es la actitud que dice, no voy a permanecer aquí donde estoy, me voy a retirar, voy a cambiar de rumbo y voy a regresar al Padre. Reconozco mi ofensa delante de Dios, contra el cielo he pecado y contra ti, Padre. Vengo ante tu amor. No sé cómo me va a recibir mi Padre, si me ha de recibir aunque sea como un peón, que me reciba como un peón. Pero el amor de Dios es tan grande que no nos recibió como esclavos y peones. Nos recibió con la mejor vestimenta. Hubo fiesta en el cielo cuando nos arrepentimos. Y un día vamos a conocer más de lleno esa dicha de qué significa el gozo que en el cielo se da a causa del amor de Dios tan grande que se manifiesta hacia un pecador. Lo vamos a experimentar por toda la eternidad. Aquel hijo va y vuelve a su padre porque Dios otorga favores. Jesucristo, recuerden, está explicando cómo es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios trata de una forma digna, con respeto, con amor y con ternura a todos nosotros que veníamos de un muladar. Perdone la expresión, de un chiquero, de una miseria, de la oscuridad, de la vergüenza, de la inmoralidad.
Todos veníamos así como aquel hijo pródigo. Todos llegamos quizás a una situación tan baja, pero Jesucristo nos ha tratado con una dignidad por amor a su nombre que no merecíamos. Nos vistió de la mejor manera. Hizo un banquete, tiene un banquete para nosotros. Aún lo tenemos por disfrutar. Nos recibió. Aún otros podrán juzgar, no se merecía lo que tiene. Aún hay gente que quizás, yo no sé si usted ha sido juzgado en decir, es que no te mereces lo que tienes. Es que ¿cómo tú puedes tener lo que tienes? ¿Por qué vives como vives? No te lo mereces. Tú eras peor que yo. Pero esa es la misericordia de Dios. No recibimos el pago. Dice el Antiguo Testamento, no nos ha pagado conforme a nuestras obras. Nos pagó con un amor distinto. La misericordia de Dios dice, el pecador, aún el más vil que venga ante Dios, es bienvenido, será tratado con alta dignidad, será mudado a otro hombre, se le restituirá a un nivel mucho más alto, con cariño y amor el Padre lo va a cobijar, no lo va a despreciar. Eso es lo que está diciendo en la parábola del hijo pródigo. Así recibe Dios a los pecadores. Así los abraza, así los espera. Es un amor tan grande. El llamado de Jesús es: Dios ama tiernamente a los perdidos y los suyos deben imitar la misma actitud que Dios tiene hacia los que Dios ama. Voy concluyendo con esto. Romanos 5:8, traducción lenguaje actual. Pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos sus adversarios, pecadores, dice la Reina Valera 60. El amor de Dios es persistente y fiel. Dios nos buscará y nos dará oportunidades para responder, pero no nos obligará a ir a Él. Como el padre del hijo pródigo, Él nos espera con paciencia y desea que vengamos a Él para ser restaurados. Ese es el amor de Dios. Dios es tan grande en misericordia. Concluyo con este texto. Salmo capítulo 103, verso 8. Leo desde una traducción de la Nueva Traducción Viviente, con parte de la Reina Valera en su revisión 1960. El Señor es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y grande en misericordia. Esa es la misericordia tan grande de nuestro Dios. Nos buscó hasta encontrarnos. Cuando nos encontró, nos tomó tiernamente en sus brazos, curó nuestras heridas y nos regaló todo lo que íbamos a necesitar, no porque lo merecíamos, sino porque lo necesitábamos, de acuerdo a la condición en la que nos encontró. Eso es un amor tan grande. ¿Acaso no merece Dios nuestro amor y toda nuestra devoción y entrega por tan fantástico, sublime e incomparable trato que nos ha dado, que nos da el día de hoy y que nos tiene reservado para el día de mañana y por toda la eternidad? ¿No merece Dios todo nuestro amor, dedicación, lealtad, fidelidad, entrega? Le invito a ponerse sobre sus pies y decirle al Señor: gracias, Señor. Gracias por buscarme hasta encontrarme. Gracias porque cuando me encontraste herido, quizás a punto de morir, sumido en tantos problemas, en tanta miseria, Padre. Gracias porque a pesar de eso, no me dejaste ahí. Me tomaste en tus brazos, me cargaste tiernamente. Así como aquel buen samaritano, me encontraste herido de muerte quizás, despojado, sin nada de valor en mí. Pero vendaste mis heridas, pagaste el precio que yo nunca iba a poder pagar. Fuiste cuando yo vine a ti, Señor, cuando tú me llevaste entre tus brazos, no me cerraste las puertas, me recibiste de nuevo, me diste un lugar de honor que yo no merecía, pero
que por tu gracia y amor me has entregado. Señor, gracias. Gracias por habernos buscado por todos lados, Señor. Gracias por habernos salido al encuentro, así como le saliste un día al apóstol Pablo, que cuando él iba en su propia carrera, en su propio rumbo, tú le diste un nuevo rumbo a su vida, Señor. No lo dejaste, sino que insististe, oh Dios, con paciencia, con amor, para mostrarle que te necesitaba, Señor, para mostrarle que estaba perdido sin ti. Padre, nosotros también estábamos perdidos sin ti. Gracias por mandar a Jesucristo a buscar por nosotros. Gracias porque a través de Jesucristo, Señor, nos hallaste. Y no solo nos hallaste, nos has dado el mejor trato que no merecíamos, Señor. Tu amor, tu ternura, tu cuidado ha sido tan constante a nuestras vidas, que si el día de hoy aún seguimos delante de ti clamando y rogando y cantándote, disfrutando de nuestras familias, trabajos, de la vida, es solo porque tú nos tomaste en tus brazos un día, vendaste nuestras heridas, pagaste todo el costo que no íbamos a poder pagar jamás. Gracias por ese amor tan grande, porque tu misericordia es tan grande por cada uno de nosotros. Gracias porque no hubo pecado en nuestras vidas que te alejaran, Señor, sino que tú viniste a nosotros, sino que tú nos alcanzaste, Padre. Y aun cuando nos encontrábamos quizás en el ambiente más inhóspito, más inmoral, sucio, vulgar que pudiera resultar a los ojos del hombre, sin embargo, tú nos tomaste de ahí, nos has limpiado y nos sigues limpiando y nos vas a seguir limpiando, Dios, en todos los aspectos de nuestra vida. Gracias, Señor, porque nos has cargado en tus brazos cuando nos encontramos heridos o algunos a punto de morir quizás. Tú nos has dado nuevamente vida, has restaurado nuestras fuerzas y nos has dado un lugar de honor y la mejor vestimenta que no merecíamos. Has preparado banquete para nosotros, es decir, nos has dado tu comunión y tu presencia. Gracias por recibirnos, Señor. Gracias por hablarnos, porque tus palabras llegaron a nosotros, porque nos hiciste entender así como el hijo pródigo entendió su condición. Tú moviste el corazón de ese joven, Padre, como moviste el de cada uno de nosotros para buscarte y regresar a ti. Gracias porque cuando regresamos a ti dirigidos por tu mano, Señor, tú no nos rechazaste como ha dicho tu palabra. Cuando el Padre nos trajo a ti, Jesucristo, gracias porque tú abriste los brazos y nos has cobijado y tú nos dices y nos garantizas que nadie nos podrá alejar de tu mano, Señor. Que en tu amor tan grande y misericordioso se ha establecido un vínculo que nadie puede romper, Señor, y nadie puede impedir, Señor. Estamos unidos a ti eternamente, gracias por eso. Tu presencia está con nosotros y seguirá estando, y aún por toda la eternidad podremos disfrutar de tu comunión eternamente, Señor. Gracias porque eso será muy maravilloso para nuestras vidas. Ninguno de nosotros merecía eso, Padre. Ninguno de nosotros merecía tal trato. Ninguno de nosotros, oh Dios, tenía siquiera mérito alguno para que tú lo recibieses como los has recibido. Pero te damos gracias y te suplicamos que nuestro corazón, que nuestras actitudes y toda nuestra vida pueda dedicarse a ti enteramente en devoción. Que te amemos de manera mucho más profunda por tan grande amor que has demostrado en nuestras vidas. Que tu amor nos mueva también, Señor, a corresponderte de buena voluntad, con total entrega, como dice tu palabra, que te amemos de toda nuestra mente, de todas nuestras fuerzas, de toda nuestra alma, Señor, a ti y a nuestro prójimo. En Jesucristo te lo suplicamos. Amén. Pueden tomar asiento un momento.